La Biblia nombra, en resumen, a todos los pueblos del Medio Oriente. Por ejemplo, la Biblia nombra incluso a los hititas, el pueblo de que hasta que fue descubierta en la ciudad de Hititas en el año 900. Se pensaba que en la Biblia se mencionaba pueblos inventados inexistentes, y después se descubrió que los hititas existieron y los hititas son mencionados en la Biblia. Pero lo curioso es que la Biblia no menciona nunca a los sumerios, es decir, ni siquiera los nombra. Y el hecho de que no los nombre, esta era una ciudad demasiado importante que existió en todo este territorio, se podría explicar diciendo que son ellos mismos, en el sentido de que ellos hablan de los otros y no citan a los sumerios porque los sumerios serían ellos mismos. ¿Me explico? Así que esta es una explicación, una posible explicación. No. O sea, los italianos hablan de la historia de Europa, hablan de los franceses, de los alemanes, de los austriacos. O sea, hablan de todo eso y después dicen nosotros, nosotros. Pero no es que se iban a poner a escribir, los italianos hacían eso, porque eran los mismos italianos, dice los franceses, los alemanes hacían, etcétera, y después dice nosotros. Así que si dice nosotros y los otros, tal vez por eso los sumerios no son mencionados. Así que tal vez esta historia fue escrita por ellos mismos. ¿Ok? ¿Los textos de quién? Ah, los craneos, los teshi. ¿Habían extendido textos? Sí. Bueno, en el sentido de que la dilococefalia es algo que se encontró en varias partes del mundo y siempre como algo relacionado con los gobernantes o a la casta sacerdotal. Claro, por ejemplo, los faraones, pero también me refiero a la casta sacerdotal de la isla de Malta y también la dolicocefalia encontrada en el centro de Sudamérica. Además de la artificial, digo la natural, por ejemplo, los cráneos dilococéfalos, los cuales no son los que se producen artificialmente por lo general, la satura sagital se oculta, por ejemplo, no la tienen, así que por consecuencia sí, están ligadas a esas castas. Los identificaba físicamente, por ejemplo, el hecho, no sé cómo decirlo, el hecho de tener menos pelos que los otros. O también los identificaba el hecho de que ellos, ¿cómo decirlo? Hablaran un idioma, por muchos lados aparecen hipótesis, pero son solamente hipótesis, así que cada uno puede elegir lo que quiera. No hay pruebas para decir. Es más probable esta que las demás. Ahora bien, en lo que respecta a la Torre de Babel, en la Biblia se dice que este pueblo, esta gente que estaba reunida, y acá habría que señalar que en relatos extrabíblicos, como por ejemplo Flavio Josefo, se dice que eran pueblos que habían recibido la orden de no reunirse, pero estos desobedecieron la orden recibida y se reunieron en una alianza. Y está escrito que estaban construyendo un centro habitado, con una torre con la que querían alcanzar el cielo. Aunque esto también se interpreta en términos alegóricos, metafóricos, como la arrogancia del hombre, ¿no? Que construye una torre para llegar al cielo como semejanza a Dios. Y llega estos sujetos, y la destruyen y la dispersan, de forma que esta alianza no se vuelva a reunir. Y por eso dividen los lenguajes. Lo curioso es que, como estos construían una torre que les hubiera permitido llegar al cielo, ¿qué podría haber sido esta torre? Considerando que estaba siendo construida en el interior de un centro, como decirlo, un centro urbano con habitantes, donde estaba esta cosa que iba a llegar al cielo. O sea, yo me pregunto, haciendo siempre los razonamientos estúpidos que yo hago, si yo voy a acercarme al cielo, en vez de dedicar un montón de meses a construir una torre de altura de 200 o 250 metros, en 2 horas escalo a una altura de 700 metros a pie. Y voy a estar 3 veces más alto que con la torre, que me llevó 5 meses construir. O mejor si escalo una montaña de 3000 metros, desde el momento en el que el norte tenía las montañas de Urales. Así que es obvio que es algo ridículo. Pensar que construían una torre para salir, o sea, estoy en el llano. Construyo una torre de 200 metros.
Puedo subir una de 500 metros de altura en pocas horas, en 2 horas, ¿no? Ok. Así que está claro que el relato no se refiere estrictamente a eso. Viendo que eso ocurrió en el periodo que los Elohim combatían con sus propias armas, lo más probable es que aquella cosa haya sido una plataforma de lanzamiento, que entre otras cosas esté presente en la Biblia, por ejemplo, en la visión de Zacarías. Zacarías dice, llamémosle visiones, es decir, fue algo que lo vio, que en cierto modo él ve llegar en carro volador cilíndrico y da incluso hasta las dimensiones, 20 metros por 5, después del cual llega otro objeto volador que se llama Efá, que no es traducido, no saben cómo traducirlo por suerte, un Efá volador que se posa en la tierra, tiene una escotilla metálica que se abre y dentro hay una mujer que lo pilotea, Zacarías 5:7. Después de lo cual, volando llega otra mujer, las dos juntas se van y Zacarías le pregunta al Malak, es decir, al enviado, el ángel que está con él, ¿a dónde se van? Le pregunta. Y el Malak le dice, está yendo a la tierra de Sinar, que quiere decir tierra de Sumer, donde estás construyendo una plataforma donde lo que se debe posar, Zacarías 5:11. Así que estos objetos voladores que se posaban sobre plataformas están claramente descritos en la Biblia. En el libro de Zacarías lo pueden encontrar en la traducción que tienen todos, así que el hecho de hablar de una plataforma de lanzamiento es el menos coherente con una serie de otros relatos bíblicos, y es coherente con el relato de lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, que es una historia que se cuenta como un hecho, en resumen, digamos que Dios habría castigado, asesinado, digamos exterminado a esos pueblos porque eran sodomitas. Así que para exterminar a los sodomitas, exterminaron niños, mujeres, ancianos y animales. Y bueno, a los niños para ahorrarse el trabajo, porque se iban a hacer sodomitas igual que los otros, etcétera. Pecado que en Deuteronomio 29 está escrito que Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque no se unieron al pacto de la alianza con Yahweh, y listo. Es decir, estaban haciendo otra alianza militar. Y esto está escrito también en algunos textos asirios donde se habla exactamente del mismo evento. Y se dice incluso que el nombre de aquellos que participaban en la batalla. Uno de ellos se llamaba Nabú, que era el que estaba convirtiendo a la gente, es decir, estaba llevando a la gente a una alianza militar. Y en el momento interviene otro que se llama Nergal, llegado volando sobre 5 ciudades. Y sobre cada una de ellas dejó caer un arma, lanzando un arma de terror. Y toda la ciudad fue aniquilada. Una bomba, pues. Así es que combatían entre ellos con sus armas. Y en este relato asirio, entre otros estudiados como el profesor Roberto Buoncristiano, que publicó un extenso estudio sobre esto, y el uso de esa arma, entre otras cosas, fue posible porque eran mujeres muy peligrosas, por lo que podía ser usada solamente con la autorización del Concilio Militar Supremo. Al que se reunió este concilio dio el permiso de usar esta arma. Esta arma fue arrojada cuenta el profesor Buen Cristiano, los jefes que estaban asentados en la Mesopotamia en un determinado momento se vieron obligados a huir de la base para no morir. Porque está escrito que el viento del mal ha llegado aquí. ¿Quién lo podría haber predicho? Es decir, estaban en riesgo, según este estudio, de ser muertos por la lluvia de cenizas, y que ellos no habían previsto que podían haber llegado hasta donde estaban. Así que por eso tuvieron que abandonar su centro de comando para no morir. Y ahí se dice que la gente moría, que la boca se les caía el pelo, que se les quemaba los pulmones, que la boca se cubría la cabeza de sangre y que quedaban en sus casas a causa de esta muerte invisible, morían como ratas. Y en la Biblia, cuando se habla de Sodoma y Gomorra, lo menciona varias veces. Por ejemplo, habla como ocurrió unos 1000 años atrás, porque este evento ocurrió en el 2000 a.C. El profesor Buen Cristiano lo coloca alrededor debido a todo esto en el año 2025 a.C. También, sí, es cierto. Y en la Biblia se habla y se habla, repito, como ocurrido 1000 años antes, es decir, que el agua en ese territorio se volvió amarga. Se dice que ese territorio es un territorio de
desolación y decardo. En el libro de sabiduría, escrito 2000 años después del evento, se dice que en ese territorio los árboles frutales dan frutos que no llegan a madurar 1000 años después. A partir de ese momento en adelante, Sodoma y Gomorra no se vuelve a mencionar. Incluso también porque había un riesgo mortal para ellos. Así que por eso también decidieron no usarlo más. También coincide que fue el mismo periodo en el que en el Valle del Indo tuvo un lugar la gran batalla de Mohenjo-Daro, que es una ciudad que fue completamente destruida por las armas que en sánscrito son, o eran llamadas, Tellas Astras, que quiere decir armas de energía. Bueno, esto es lo que se puede leer. Ustedes hagan lo que quieran. Si les gusta lo pueden tomar. Si no les gusta lo pueden desechar. Porque digamos que en general, estos escritores del Antiguo Testamento y Neotestamentario, por ejemplo, está claro que todo estaba en manos de teólogos, machistas. Queda claro que a la mujer, al género femenino, le está reservado verdaderamente el mínimo espacio posible, lo indispensable, pero lo que se puede leer queda claro que era su compañera. Aunque porque como era rabino no podía tener esposa. Entonces, una pregunta, una de las dos conferencias, le hicieron en el público, en las que habló de los gemelos y de Barrabás, conectó a Jesús con, no recuerdo bien exactamente en qué modo, que tenía otra función diferente a la que le dan ahora. Una explicación a eso quería saber. Muy bien, partamos de ahí, dice Mauro. Viendo que Juan, cuando dice que Tomás, conocido como el gemelo, no dice de quién era gemelo, parece que quiere dar por descontado que todos sabían que era el gemelo del jefe, es decir, de Jesús, porque de otra forma hubiera dicho el gemelo de alguien más. Si era el gemelo de Andrea, en vez de decir el gemelo, por definición, así que esto hace pensar en el sentido común normal. Sería un poco como decir, dejemos por un momento el evangelio y hagamos un ejemplo, un poco más claro. Un hombre de 12 hombres, o un grupo de hombres de 12 hombres, y después están las mujeres. Y este grupo de 12 hombres tiene un líder carismático. Y después de los de presente habla de esta mujer. Y dice, bueno, esta es Roberta, y ella es Francesca, y ella es Laura, y ella es la esposa. ¿De quién vamos a pensar que es la esposa? Del jefe. Así que este podría ser el razonamiento para llegar a decir que probablemente Juan se refería al gemelo de Jesús. La otra parte de la pregunta, Barrabás. La conexión nace del hecho de que el Evangelio mismo está escrito que Barrabás se llamaba Jesús. Es decir, ¿a quién quería que liberara a Jesús llamado el Cristo o a Jesús Barrabás? Barrabás significa hijo del Padre. Y era una indicación del tipo, entre comillas, digamos así, religioso, sacerdotal. Cosa que a los romanos no les interesaba en lo absoluto, porque sabemos que los romanos permitían total y absoluta libertad de culto a cualquiera. Lo que no podían tolerar era, por el contrario, la rebelión política. Así era el Cristo, era el Mesías. Así que el Cristo era el Mesías, es decir, una figura clara, política de rebelión, antipoder. Barrabás, por el contrario, era la figura de uno que se ocupaba, entre comillas, de la relación con Dios. Así que claramente Barrabás era Jesús Barrabás, era infinitamente menos peligroso que Jesús el Mesías. Mauro, disculpe, siempre. Le están haciendo una pregunta, pero no se entiende. Sobre los Malaquín y los Elohim. Entre ellos había una diferencia solo de castas, o podía haber alguna diferencia de fenotipo, física, etc. Y después otra pregunta. Habló antes de Gabriel, pero de los otros arcángeles de los que habla la Biblia, Rafael y Miguel, ¿hay algo para decir? Algo escrito que se haya dicho. Bueno, si me puede responder otra cosa rápidamente. Van dos, van dos. Le están haciendo otra pregunta.
Si sabe algo, ha leído algo sobre los judíos que eran perseguidos durante el Holocausto, a riesgo de ser blasfemo. Quisiera saber si podía ser esa una conexión con algún tipo de investigación genética. Le están terminando de hacer la pregunta. Me refiero a que si esta matanza pudo tener que ver con la búsqueda del oro y esa riqueza que buscaba. Eso lo hablamos después. Ahora la historia de los Malaquín, en efecto, parecen ser, por decirlo de alguna forma, los ejecutores de las órdenes, los guardias, controladores bajo el mando de los Elohim. Y la primera cosa que se me viene a la mente es colocarlos simplemente en el grado inferior de la jerarquía militar de ese grupo, porque no hay otro motivo para pensar que tenían un fenotipo diferente en vista de que estos Malaquín son llamados hijos de los Elohim. También, definidos así, pensemos sobre los ángeles rebeldes, etc. Y así teóricamente podría ser simplemente, ¿cómo decirlo?, los suboficiales respecto a los oficiales comandantes. Lo segundo. Sí, bien, Miguel. Como dice el mismo nombre, él como un él, Micael, quiere decir uno que tiene poder como un él. De hecho, definido como comandante de los comandantes, una especie de general de un ejército. Este es el significado de Micael. En lo que respecta a Rafael, es algo mencionado. Rafael son los de los médicos. Rafael quiere decir el que cura. Exactamente, son categorías. Así que categorías militares, categorías médicas, genetistas, etc. Me están haciendo otra especie de pregunta. Sí, exacto, Miguel era verdaderamente algo así como un general del ejército, que es Micael, porque él tenía poder sobre los comandantes. Otra pregunta en la mano le hace al público. ¿Qué piensa de los pasajes esotéricos en el Nuevo Testamento? Mateo 22, la parábola de la viuda y los 7 maridos. Yo aclaro que estudié griego. Y cuando se cuenta que Jesús fue puesto a prueba por los saduceos sobre la resurrección, aclaro que de tanto leer el texto en griego no lo he encontrado sentido. ¿Podría decir algo? En efecto, ahora parece una respuesta muy inteligente en una pregunta malintencionada. Es decir, hecha para poner en problemas a Jesús, y por lo tanto les da una respuesta con la cual los deja dando vueltas. El hecho es que había un contraste entre él y los fariseos, o como en este caso con los saduceos, porque aquí hay una cosa interesantísima. A partir de este mismo libro, a partir del Antiguo Testamento, los fariseos creían en una vida del más allá y los saduceos no. Los saduceos eran los sumos sacerdotes. Para ellos con la muerte se acababa todo, en vez de lo que hacía este líder. Y por eso es obvio que los saduceos lo ponen a prueba desde este punto de vista, porque él prácticamente parecía tener más la preparación. Por lo tanto, tal vez podía pensar que después de la muerte se podía cualquier cosa. Tal vez lo pensaba y resulta que él les daba una respuesta. Ellos le daban una respuesta, ¿cómo decirlo? Para que ustedes crean que me van a engañar, yo soy más inteligente que ustedes y así no creo que sea algo tan esotérico. Lea la respuesta. Sí, sí. Ustedes no han entendido nada, entre comillas. Porque el momento de la resurrección, le dice el público, se lo está citando a Mauro, serán como los ángeles del cielo. No habrá más distinciones. Serán como ellos. Como los dueños de casa, como los ángeles. Exacto. Es decir, como el grado inferior de esa jerarquía militar.
en el sentido de que saben cuáles son las llamadas categorías angelicales, la cohorte angelical, etcétera, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Ahora, los querubines, como escribí en también una de estas páginas, y particularmente odiado, en la página de asesoramiento judío, digo que los querubines, y los judíos lo saben muy bien, los querubines eran robots, máquinas. ¿No se escucha? Ok. Lo saben desde siempre a través del Talmud, que los querubines eran robots. Esto se entiende claramente en la Biblia, de hecho lo he dedicado 2 capítulos porque me di cuenta de que los querubines eran verdaderos. Por encima de los querubines, es decir, los más cercanos a Dios, son los serafines. Ahora, seraf o saraf significa quemar, mientras que los querubines son los que salen de repente de la morada, de los Elohim. En efecto, los querubines en la Biblia son presentados como un medio de transporte monoplaza, sobre el cual Yahvé viajaba, sentado como si fuera montado a caballo. Salmos 18:10. Así dice la Biblia con una certeza inequívoca. Los serafines. Se dice que estaban en contacto directo con él y que producía luz y calor. Isaías 6:6. Entonces, eso está clarísimo, haciendo siempre de cuenta que esto es verdad. La misma técnica. El profesor Luigi Moraldi, que está considerado el experto de los expertos, dice que cuando en los textos antiguos se habla del canto continuo de los serafines o los afines, se están refiriendo claramente al ruido que hacían. Vean, apócrifo del Antiguo Testamento. No Mauro Biglino. Profesor Luigi Moraldi. No Mauro Biglino es el que lo dice. No lo digo yo, que no es, yo no soy nadie. Así que ahora, como ellos lo usaban cuando se lo escuchaba, era porque se aproximaba un Elohim, porque era siempre que estaba cerca. Es decir, estaban adentro y hacían un rumor continuo. Así como el profesor Luigi Moraldi dice que cuando los querubines dejaban de girar, cesaba inmediatamente el viento, que siempre había en el campamento de los Elohim. Entonces, esto está clarísimo. Y se pone la piel de gallina a este invento. El profesor Moraldi dice que en el texto, digamos apócrifo, se habla de 23 tipos diferentes de naves volantes. 23 tipos diferentes de naves diferentes. Profesor Luigi Moraldi. En los textos de la India se habla de 340 tipos de naves voladoras diferentes. La Biblia solamente habla de 23. Y ya son muchos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Dice el público, comienza una pregunta. Y esta es: estaba leyendo un libro, La vida de Jesús en India, sobre su vida desconocida antes de la crucifixión, de Holger Kersten. Prácticamente cuenta aunque también cuenta la historia de qué cosa hizo este personaje entre los 13 a los 30 años. Parece que hizo algún curso iniciático con monjes budistas en la India. Conoció, practicó, hablamos de una evolución, alta evolución de conciencia no accesible a todo el mundo. Entre otras cosas, en este libro se afirma que la tumba de Jesús está situada en la India. Esta parte es inentendible. Entre otros, se habla también de Moisés. Así que los católicos cercanos a Jesús en India, cuando murió, lo sepultaron siempre en India. Da que pensar. Porque entre otras cosas, esto está lo de la estrella de David, que es un símbolo de la India. La esvástica, que es también era un símbolo de la India. ¿Usted qué puede decir de si es posible? Quizás, perdón, pero esa sería la pregunta. Yo tengo mis dudas en el sentido que él es un profundo conocedor de la materia. Quizás hay convergencia intelectual con este descubrimiento. Y bueno, gracias. Bueno, después de esto, ahora yo tengo más dudas.
Pues sacamos un partido de gente con dudas. Es el único que podemos hacer, porque si se vende libremente, lo más probable es que, de todos modos, debo dar esta respuesta porque de otra forma crearía otra duda. Digamos esto. Leyendo obviamente el Evangelio y leyendo un poco de lo que era la situación, cultura social judía de ese momento, si yo tuviera que dar un parecer mío, ya que me lo ha preguntado, sobre la preparación de Jesús, a mi parecer que se preparó una de las dos grandes escuelas rabínicas del templo, que era la escuela de Rabbi Nem y la escuela de Rabbi Shammai, que eran escuelas puristas, más rigurosas, al contrario a la otra. Tendía a interpretar la antigua escritura según el sentido común, la de Shammai, la de Hillel, y la que en las afirmaciones que hacía Jesús encuentro precisamente las mismas afirmaciones que hacían los maestros de esta escuela. Por decirlo así, lo que interpretaba la escritura según el sentido común, la cual estaba enfrentada a la escuela purista que decía, si como Moisés dijo que te puedes divorciar de tu mujer, que la puedes arrojar a la calle por haberte dado la comida demasiado caliente, en vez de eso Jesús dice, no, calma, Moisés dijo esto, pero lo dijo en caso de adulterio, si ella comete adulterio. Muy evidente ahora, de otra forma no puede. No fuiste hecho para el sábado, pero el sábado fue hecho para ti, lo decía la misma escuela. Él la cita mucho, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, lo cita muchísimo y también los llamados profetas menores. Así que si debo, basándome en las escrituras que yo leí, decir dónde se preparó, yo diría que se preparó una de estas dos escuelas rabínicas del templo, la de Shammai o la de Hillel. Después, sobre lo que hizo después de su muerte, así es como dicen esas historias, de que se dirigió al oriente, así es como se dicen las historias, y por el contrario dicen que fue a occidente. La famosa historia de los tres en Francia, la dinastía de los merovingios, a través de la princesa Sara, que es la hija de Eli, de Magdalena, y que si nos ponemos a analizar el campo de las hipótesis es larguísimo, por lo cual nadie podría tomar un camino o una posición clara. Pero entre otras cosas he escuchado citar, no sé si recuerdan el discurso en el cual Jesús tiene la llamada transfiguración, que él se encontraba en el monte con Pedro, etcétera, sus apóstoles, y Jesús asume, digamos, en un estado físico particular, luminoso, etcétera, 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 y se le presentan a Moisés y Elías. Lo curioso es que Moisés y Elías, junto con Enoc, son los dos personajes que en la Biblia se dice que no murieron. Elías se fue llevado por los Elohim a través de un ruach, que le dicen carros de fuego en la traducción, y nadie supo más nada de él. De Moisés se dice que en la Biblia esto es curioso porque la Biblia dice, cuando decide retirarse a morir, él gozaba de perfecta salud. Y va a morir, porque no tenía permitido entrar en la tierra de Israel, etc. Él va a morir en la tierra de Moab. Pero nadie lo ve morir. No se sabe dónde está su tumba. Precisamente se dice porque está debajo de esto, es una de las hipótesis. Giuseppe Flavio, cuando relata en todo su libro La Antigüedad Judía, hace una afirmación extraordinaria. Dice que cuando Moisés llega a este valle de Moab, bajó una nube y se lo llevó lejos. Ahora bien, nube en el término en el cual el Antiguo Testamento se indica los objetos voladores de los Elohim. Y dice, y después Moisés fue forzado a escribir que había muerto, para que nadie pudiera decir que se había ido con Dios. Así que, ¿quién se le presenta a Jesús? Dos que habían sido llevados por los Elohim, Moisés y Elías. Puede ser una coincidencia, ¿eh? Puede serlo, al menos es algo muy, muy, muy curioso. Sí. Entonces haga un acto de fe. A ver, otra pregunta. Sí, dígame. A propósito de la pregunta que hizo antes el señor.
Esta parte no se le escucha. Un estudio de los 70, Rubén Andriana, no se le conoce, no sé si usted lo conoce. Hizo un estudio filológico de los evangelios y según él, Tomás sería el gemelo de Jesús. Porque en realidad Tomás en griego quiere decir el gemelo. Dídimo, dídimo Tomás. Tomás sería el sinónimo de gemelo. Y la posible respuesta a esta pregunta sería que era el hermano de Jesús que se fue a la India, al Kashmir, y volvía y había formado una familia y se... Ok, le voy a decir dos cosas, responde Mauro. Quiero saber lo que usted pensaba de esto, lo que pensaba de esto. Por ejemplo, para empezar, los gemelos en toda la antigüedad era considerado algo de origen divino. En toda la antigüedad, en la griega clásica, Roma, etc. Ya hablé de las divinidades romanas. Ya lo hablé. Y ocurre que cuando intervenían estos Elohim, se producía en efectos partos gemelos. Pensemos en el ejemplo típico de Jacob y Esaú. Si en relación a Jesús leemos el Evangelio de Juan, se dice que después, precisamente después de la muerte, digamos de la llamada resurrección, estaban reunidos los 11. Y uno dice, ok, era 11 porque obviamente faltaba Judas. Y Juan en su trabajo explica que era 11 porque faltaba Tomás, también llamado el gemelo, sin especificar nada más. Si nosotros hacemos un simple razonamiento, sentido común, normal, si nosotros hablamos de un grupo de personas, 12, que tiene un líder carismático, y uno de los 12 se dice, este es el gemelo, sin decir de quién, ¿cuál es el primer nombre que se viene a la mente? Que sea gemelo del jefe, ¿no? Porque de otra manera se hubiera dicho, este es el gemelo de Andrea, este es el gemelo de Pedro, no, el gemelo por definición. Así que esto confirmaría lo que usted dijo. Y esto está en el Evangelio de Juan, en los canónicos. Sí. Esta pregunta, exactamente, así que de hecho, él puede ser el resultado de la intervención de uno de ellos. El hecho de que haya podido tener un gemelo, por ejemplo, explicaría otra razón o otra cosa. Cuando Judas lo señala, como ustedes saben, le da el famoso beso para reconocerlo. Ahora, cuando uno besa a una persona, no es que, es decir, no le besa, sino que lo agarra, lo abraza, lo toca. Es como decir, lo tengo agarrado. Así, para que no se confunda, se los muestro de esta manera. Era de noche, era un jardín y no había mucha luz. Era un bosque y entonces va Judas y lo abraza, lo besa y lo tiene agarrado, como dije, se aferra a él. Si era, lo lleva preso la cohorte, que era la sexta parte de la 10ª parte de una legión, es decir, 600 hombres armados, para ir a detener a 12 niños vendedores de flores, imagínense. Que decían, si nos dan una afetada, vamos a dar el otro lado, ponemos la otra mejilla, hagan el bien a todos. 600 hombres para apresar a 12 vendedores de flores. Me la creo. Sí, exacto. No es casualidad.